Aleluya. Un aplauso al Señor, hermanos. Pueden sentarse, mis amados. Agradecemos al Señor por estos cantos que hemos expresado al Señor. Sabemos de que Él ya los recibió, porque han salido de nuestro corazón, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos, nos sintamos felices. Si hay alguien que venga por primera vez, bienvenidos. No tengo una lista, pero si hay alguien que no lo pueda ver ahí, Dios les bendiga por estar con nosotros. Vamos a dar el tiempo a los niños para que pasen a su aula, para que también ellos reciban su enseñanza en esta noche. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Apocalipsis, en el capítulo número 3, versículo número 7. Vamos a continuar con el estudio de la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Amén. Hemos aprendido buenos principios en las 5 iglesias que hemos visto, y la de hoy pues nos va a dejar también quizá la mejor lección. En el capítulo número 3 de Apocalipsis, versículo 7, leemos la bendita palabra del Señor. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que te dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré de la hora de la prueba, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy, hermanos, nos corresponde hablar acerca de la iglesia que estaba en Filadelfia. Filadelfia, como las otras anteriores, tenía sus cualidades. Esta ciudad de Filadelfia fue fundada 189 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Fue fundada por el rey Eufanes II. Eufanes, para honrar el nombre de un hermano que él tenía que se llamaba Atalo II, porque se ganó su confianza por su lealtad, le puso Filadelfia, tratando de relacionar el nombre por el aprecio que él le tenía a su hermano. O sea que Filadelfia quiere decir amor fraternal. Pero esta ciudad fue destruida en el año 17 a.C. Recuerdan que yo les dije que en la enseñanza pasada con la iglesia de Sardis
había habido un terremoto en el año 17. Y fue destruida las iglesias y quizás las demás también. Pero esta de Filadelfia fue reconstruida por el emperador Tiberio Sardis. Esta Sardis fue por Tiberio César, perdón, el cual tenía mucha gratitud para con él, sus pobladores, y le cambiaron de nombre en su honor. Y le pusieron, precisamente no lo puso el pueblo, sino que el hijo de César Tiberio, porque en honor a él había sido cambiado el nombre. Y le puso Neocesaria, o sea, el nuevo César. Como notamos que a su antojo, pues los gobernadores hacen con los pueblos que ellos quieren, ¿verdad? Y aún hasta a las ciudades les cambiaban nombre. Y es tan así que en el medio siglo después, bajo el reinado de Vespasiano, le volvió a cambiar el nombre y le puso Flavia. Lo interesante en esto es de que este cambio de nombres, en el transcurso del mensaje vamos a notar de que tiene un porqué, ¿verdad? Dios no permite que las cosas pasen así por así, sino que Él siempre tiene un propósito. En esta ciudad había mucha idolatría, como en las otras. Adoraban a Zeus, que era el padre de los dioses. Adoraban a Artemisa, que era la diosa de los griegos, pero que para los romanos era Diana. Era la diosa de la naturaleza y de la casa. También adoraban a Helios, que era el dios del sol. Y también a Afrodita, que Afrodita era para los griegos y para los romanos era Venus. Era la diosa de la belleza, del amor. Y tan es así de que se idearon de que esta diosa Venus había tenido un hijo que se llamaba Eros. Y Eros, de ahí viene la palabra erótico. Por eso le decían que era el dios del sexo. Y cada uno de estos templos, cada uno de estos dioses tenían sus templos ostentosos, ¿verdad? Que en cada uno de ellos pues hacían cosas paganas. Y en el dios Eros, pues hacían muchas perversidades sexuales. Y es así que en este lugar, en esta iglesia con un panorama espiritual tan tremendo, ahí estaba la iglesia del Señor. Nos damos cuenta que para el Señor no hay nada imposible. En cualquier parte del mundo, cuando es la voluntad de Dios, Dios levanta un remanente en cada lugar. Y esta iglesia de Filadelfia es el ejemplo de iglesia que Cristo quiere que seamos en el presente. Ustedes se dan cuenta en las otras iglesias, con excepción de Esmirna, porque solamente Esmirna y Filadelfia son las iglesias a las que el Señor no les encontró tacha. Pero a las otras tenían cosas buenas, pero también tenían sus pequeños defectos, ¿verdad? Porque perfectos es imposible. Aunque estas iglesias tampoco eran perfectas, pero eran iglesias que buscaban a Dios con todo el corazón. Porque Dios lo que busca de su pueblo es sinceridad, fidelidad, ¿verdad? Porque, ¿qué podemos pensar que tenían de especial estas iglesias? ¿Será que el Señor las amaba más que a las otras? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Verdad que no? Mucho menos que eran perfectas, porque perfecto solo Dios, ¿verdad? El asunto es de que cuando alguno de los miembros de ellos, porque ponían en práctica la palabra del Señor, como humanos podían pecar, fallaban. Pero ¿qué hacían ellos cuando le fallaban a Dios? Inmediatamente se arrepentían y le pedían perdón a Dios. Dios
no nos va a exigir que nosotros seamos perfectos, que nunca le vayamos a fallar. Él lo que quiere que nosotros seamos sensibles, que cuando le fallamos nos arrepintamos de inmediato, que le pidamos perdón con todo el corazón y cuando hacemos esto, borrón y cuenta nueva y seguimos para adelante. O sea que esa era la actitud sabia de la iglesia de Filadelfia. Pero nos damos cuenta, hermanos, de que no hay excusa para ninguna iglesia, para ninguna congregación de fallarle al Señor, porque es posible servirle al Señor, hermanos. Cuando se le ama, cuando se le ha conocido como un Dios maravilloso, que merece respeto, que merece honra. No podemos nosotros como iglesia tratar a Dios como que si fuera un amigo nuestro, así un amigo humano, ¿verdad? Sino como un Dios que merece honra, un Dios que merece todo nuestro respeto, que merece que nos postremos delante de Él, honrándolo, adorándolo, exaltándolo y sobre todo pidiéndole perdón por nuestros errores. Entonces la iglesia de Filadelfia vivía en una vida de obediencia a la palabra del Señor. Uno de los versículos que leímos dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Mire qué clave, has guardado mi palabra, porque ellos buscaban la guianza del Señor a través de la lectura de la palabra. Ellos habían entendido por qué el Señor había dejado su palabra. Entonces, nos damos cuenta que en esta iglesia sí se puede servir al Señor. No importa las circunstancias, no importa las situaciones que vivamos en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. No importa la clase de amistades que tengamos, no importa la clase de compañeros de trabajo que tengamos. Eso no es excusa. Alguien me podrá decir, pero es que fíjate que yo tengo unos compañeros de trabajo que me inducen a hacer el mal. Ni bien llega el fin de semana y me están invitando a echarme las cervecitas, es cierto, eso es común. Pero cuando ponemos nuestra mirada en nuestro Dios y lo honramos y lo respetamos, vamos a actuar como la iglesia de Filadelfia. Amén. No hay excusa. Veamos desde el inicio que leímos cómo este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice el versículo número 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿A quién era dirigida la carta? Al pastor de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Porque él era el responsable. El pastor siempre va a ser el responsable de lo que pasa en una congregación. Siempre van a decir, ay, es el pastor alcahuete, es el pastor aquí, es el pastor allá. Nunca van a decir o señalar al miembro, sino que la culpa siempre la va a tener el pastor. Por eso las cartas van dirigidas al pastor para que el pastor reflexione y guíe a la iglesia de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a como Dios le mandó a que lo haga. A guardar y a hacer madurar a esa iglesia a través del mensaje de la palabra del Señor. No trayéndoles mensajes motivacionales. Porque ¿de qué me sirve a mí que ustedes se vayan contentos para la casa? Ah, qué alegre, hoy el pastor no nos regañó. No, y si no soy yo el que regaño. Hoy el pastor habló bonito, solo chistes fue. ¿De qué sirve? Si la palabra no está tocando esas debilidades que nosotros tenemos. Ese es el propósito de Dios. Y le dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando dice el santo, porque cuando se refiere a la santidad, se refiere a la pureza de Dios, que es sin contaminación.
porque solamente Él es el perfecto, el santo, el puro. El santo era una de las formas que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. Y la mayor parte de los profetas lo nombraban así. Isaías fue uno de los que más lo nombró como el santo de Israel. Lo nombró más de 25 veces, porque así era como al Señor le agradaba que lo nombraran. O sea que al nombrarlo el santo, es una de las características más claras de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se estaba identificando como el santo, como el Dios verdadero. Porque Jesucristo es verdadero Dios, ¿verdad? No era un ser criado como algunos lo dicen, ¿verdad? Y el verdadero, porque Él era genuino. Dios no es imitación. Él es digno de toda nuestra confianza, porque en Él no hay mentira. Nuestro Dios es el único veraz. Y no hay otro igual como Él, porque Él es verdad. Jesucristo se identificaba con la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía Él, porque Él es la verdad. Y se decía así para identificarse como el verdadero Dios, porque todas las iglesias, hermanos, incluyendo la de Filadelfia, tenían muchos dioses. Entonces Él tenía que resaltar como el verdadero Dios que era, ¿verdad? El santo, el verdadero. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Qué simboliza en la palabra del Señor la palabra llave? Simboliza autoridad. Autoridad. Cuando el Señor dijo, hermanos, en Mateo 16, 19, le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le estaba dando la autoridad de que predicara el Evangelio. Le estaba dando las llaves. Le estaba dando ese mensaje que era la clave para que todos aquellos que creyeran en ese mensaje tuvieran la oportunidad de entrar por la puerta que era Cristo y poder entrar al reino de los cielos. Nos damos cuenta cómo el significado de las palabras tienen importancia. No es como a veces se le ha dado una mala interpretación, ¿verdad? Y a veces hasta chistes sacan, ¿verdad? De que Pedro tiene las llaves allá en el cielo, ¿verdad? Y él es el que abre. No es eso. Es el mensaje de la palabra del Señor. ¿Recuerdan ustedes que después de que la iglesia fue llena del Espíritu Santo en el aposento alto, quién fue el primero que predicó? Fue Pedro. Él fue el que abrió. Él fue el que dio ese inicio de la predicación del Evangelio. Y en ese mismo momento se convirtieron más de 3,000 personas, porque el poder de la palabra, hermanos, transforma el corazón del hombre. Y allí se abrió la puerta del mensaje del Evangelio. Y cada vez de que uno de los siervos de Dios predica, cada vez de que usted da el mensaje de salvación a alguien, usted está abriendo las puertas del reino de los cielos a otra persona. En esta hora, Dios me permite estar abriendo la llave del reino de los cielos a una de las personas que me están viendo a través de las redes sociales. O sea que la palabra, hermanos, es una bendición. El Evangelio es una llave de ingreso al reino de los cielos. Dice, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Porque Él es la máxima autoridad. Él es el único que puede abrir y cerrar. Él es el único y no hay nadie más. Él es el que abre puertas, hermanos, a nosotros. Y nos puede cerrar puertas.
No intentemos abrir puertas, hermanos, que el Señor no quiere abrir. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces insistimos en pedirle alguna cosa al Señor y estamos exigiéndole, pero no nos preocupamos si es la voluntad de Dios lo que le estamos pidiendo. Y cuando no escuchamos la respuesta, muchas veces nos frustramos. Pero ya analizamos si es la voluntad de Dios que estamos pidiendo. No podemos confundir nuestra fe, hermanos, con nuestra terquedad. Porque hay cosas, hermanos, que el Señor las va a responder y las va a responder de inmediato, o tal vez va a tener un tiempo y van a ser favorables a nosotros, aunque algunas veces nos va a decir que no. Pero fíjese que muchas veces el Señor, en nuestra insistencia, porque a veces malinterpretamos la palabra del Señor, que por nuestra importunidad, el Señor, de tanto exigirle, Él lo va a prometer, lo va a cumplir, y a veces lo hace el Señor, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando recibimos las respuestas que no son su voluntad? Nos vamos al fracaso. Por eso es tan delicado, hermanos. Aún incluso, hermanos, podemos tener una enfermedad y que a veces nos han dicho que esa enfermedad es incurable y que ya no hay esperanza. Bueno, no nos preocupemos, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a preocupar? Si Dios está permitiendo eso, si es la voluntad de Dios, Él nos está dando la oportunidad, hermanos, para que tengamos días, para que podamos relajarnos y podernos presentarnos delante de Él y estar bien íntimamente con Él. Pero ¿qué pasaría? Imagínense que nosotros, Señor, que yo declaro vida, que yo aquí, que yo allá, y unámonos, no aceptamos un no, que no aceptamos muerte. Tercos esto, ¿ves? Y viene el Señor y permite que esa persona sane. Pero ¿qué pasa? Él la sanó de esa enfermedad. Habían otras que todavía no habían sanado y que no le habían pedido al Señor por ellas. Y se levanta. ¿Qué pasa con esa persona? Tal vez el Señor ya la tuviera ya en su gloria, disfrutando de las bendiciones espirituales, porque nuestras bendiciones son celestiales, ¿verdad? Pero no, como quería quedarse, se queda para seguir sufriendo en este mundo, hermanos. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué queremos, hermanos, seguir con dolencias aquí en este mundo, hermanos? Porque ya cuando tenemos una edad avanzadita, pues, si no es una pierna es la otra, ¿verdad? Si no es una oreja es la otra, pero algo nos va a doler, hermanos. Y así cada día vamos a ir de mal en peor, porque este cuerpo se está deteriorando cada día. Pero lo importante es, hermanos, que el interior cada día se está renovando. ¿Me explico, hermanos? Por eso, hermanos, no seamos insistentes con nuestro Dios, porque Él tiene sus propósitos con nuestra vida, ¿verdad? O sea que Él es el que abre y Él es el que cierra. Cuando dice sí, sí, cuando dice no, no, aceptemos su voluntad. Dice, yo conozco tus obras, sé muy bien lo que haces. Yo sé que tú me honras. Yo sé que ustedes son fieles conmigo. Sé que tienen temor de mí. Y le sigue diciendo, he aquí, le dice. Pero cuando dice, yo conozco tus obras, él sabía de que ellos estaban actuando bien. Y dice, he aquí, como quien dice, exaltando la iglesia de Filadelfia. Pero he aquí, con admiración hacia algo bueno que tenía esa iglesia. Una iglesia que me ama de corazón. Una iglesia que el Señor tenía su mirada hacia esa iglesia porque era una iglesia que lo honraba. Una iglesia que a pesar de que estaba establecida en un lugar donde había mucho paganismo, ellos siempre estaban honrando al Señor. No se contaminaban. Y les dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál era esa puerta abierta que nadie puede cerrar? Ya se los dije.
la puerta, la predicación del Evangelio, que es la que nadie les podía quitar. Nadie nos puede impedir a nosotros, hermanos, que hablemos el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Nadie nos puede impedir, hermanos, de que demos buen testimonio de la obra maravillosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando no lo hacemos, hermanos, y nos avergonzamos del Señor y caemos en la trampa del enemigo y caemos en las invitaciones de nuestros amigos, disque amigos, estamos siendo vergüenza del Señor, hermanos. Él quiere, hermanos, que nosotros seamos esa puerta, la cual abramos para que muchos entren por la puerta, hermanos, del Evangelio. Y esa puerta es Jesucristo, hermano. Decía Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Se da cuenta? Nuestro Señor Jesucristo. A Él es a quien nosotros tenemos que presentar y a nadie más. A nadie más. Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el centro de nuestra vida. Tiene que ser el centro de nuestro tema en cualquier plática. Hermanos, las puertas del reino están abiertas y nadie las puede cerrar. El enemigo ha querido cerrar las puertas del Evangelio, hermanos, desde el principio que se empezó a predicar. Quiso destruir la iglesia a través de quitarle la vida, hermanos, a sus hijos. Y así hubieron tantas personas que dieron su vida por la predicación del Evangelio, por testificar del Señor, por no negar su fe, pero no pudieron, porque no pueden cerrar la puerta del Evangelio, hermanos. Solamente Él lo podrá hacer. Y esta puerta va a ser cerrada, lamentablemente, hermanos. Aunque muchos la quieren cerrar a la fuerza, cuando ellos no quieran que se cierre, entonces sí se va a cerrar. Cuando Cristo venga, hermanos, esta puerta se cerrará. Ya no habrá más oportunidad. Ya no habrá más esperanza. Ya no. Ocurrirá, hermanos, como el ejemplo de Noé con el arca. Tanto que se predica, hermanos, de este ejemplo de Noé y el arca, pero la gente hace caso omiso a estos mensajes. Porque cuando se cerró la ventana, la puerta del arca de Noé, hermanos, ya la gente, hermanos, cuando vio que era cierto lo que Noé estaba predicando, dijeron, ábrenos la puerta, pero ya no había tiempo. Así será el día que Cristo venga. La gente llorará. Los conocedores, sobre todo los que están escuchando la palabra del Señor ahora mismo, en los diferentes métodos que el Señor está usando para que se predique la palabra, no le están haciendo caso a la palabra del Señor. Y esta gente, hermanos, especialmente que han escuchado la palabra, son los que se van a lamentar. Porque mucha gente, hermanos, que definitivamente no han querido, han cerrado sus oídos a la palabra y ni siquiera la escuchan porque no quieren. Esos pues van a pensar, hermanos, de que la vida va a estar mejor. Ah, qué galán ahora con el anticristo, van a decir, ¿verdad? Ahora sí hay paz, van a decir. Y ese tiempo está bien cerquita, hermanos. Bien cerquita está ese momento. Bien cerquita. Pero cuando eso pase, hermanos, su iglesia, hermanos, con la puerta cerrada del Evangelio, pero adentro, en el reino celestial. Y los que no quisieron nada con Cristo, viviendo una aparente paz con el anticristo. Pero dice el Señor que a los 3 años y medio, cuando digan paz y seguridad, entonces dice, vendrá destrucción repentina. Ahí será, hermanos, el momento más difícil de la humanidad, el período de la gran tribulación. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, como cristianos nosotros tenemos puertas abiertas, porque en este mundo es difícil la vida,
Para la iglesia de Filadelfia era difícil vivir en un pueblo pagano, pero ellos habían entendido la palabra del Señor. Ellos sabían cómo actuar en los momentos de la tentación. Escudriñaban las escrituras, por eso sabían ellos cómo actuar. En el cristiano hay puertas abiertas para encontrar y tomar buenas decisiones. ¿Cuál es esa puerta que el Señor nos ha dado? La sabiduría. Porque el principio de la sabiduría, esa es la palabra de Dios, es el temor a Jehová. La sabiduría. Solamente los verdaderos cristianos podemos tener la sabiduría de Dios, hermanos, porque somos temerosos de Él. Tenemos, hermanos, la solución para vivir una vida feliz en toda circunstancia. Por ejemplo, en el matrimonio, siendo fieles, respetándonos el uno con el otro, con la pareja, hablándonos con la verdad y tantas cosas, como también lo podemos hacer con los hijos, con los padres, honrándonos y respetándonos. Podemos hacerlo. Podemos vivir una vida en paz los unos con los otros, sin tener ningún pleito o discusión. ¿Cómo? Amándonos fraternalmente. ¿Cómo el Señor nos ha dejado, hermanos, las respuestas para que podamos vivir una vida agradable a Él? ¿Cómo podemos, hermanos, actuar cuando vienen esos momentos en los cuales quizá vienen conflictos a nuestra vida y quizá tenemos la oportunidad de responderle mal a una persona, de maltratarla, o tal vez se nos presenta una tentación? ¿Y qué hacemos si no podemos? El Señor ha puesto en nosotros, hermanos, el dominio propio. ¿Se da cuenta qué sencillo es, hermanos? Cuando los frutos del Espíritu están en nosotros, podemos vivir una vida agradable al Señor. Cuando usted tenga ese problema que no puede controlarse, pídale al Señor: Señor, dame el dominio propio. Yo soy tu hijo, Señor. Ayúdame, Padre, para poder actuar con humildad, así como a ti te agrada. Y en el versículo número 8 le sigue diciendo: porque aunque tienes poca fuerza, esta palabra es bien importante, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Poca fuerza, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Quién tiene poca fuerza? El que es débil, ¿verdad? El que no es fuerte, el que tiene poco poder. Jesús, hermanos, no demanda que nosotros seamos fuertes. Él quiere que nosotros nos mostremos delante de Él tal y como somos, con nuestras debilidades. Él no quiere que digamos: es que yo soy fuerte. No, que confiemos en que Él es nuestra fuerza. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Fíjese que con relación a la fe, Él no nos demanda un montón de fe, una fe de gigante, una fe poderosa. ¿Qué dice Él en Mateo 17:20? Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Un granito, una semillita de mostaza, hermanos, es pequeñita. Dios no demanda mucho, porque de esa pequeña semillita, es cierto, va a crecer una inmensa plantación, ¿verdad? Pero va a ser a través del poder de Dios. No es a través de nuestro poder, de nuestra capacidad. Es el poder que encontramos en nuestro Señor, hermanos. Él no exige, no demanda cosas grandes. Mire lo que dice en Mateo 25:23. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cómo dice? Sobre poco. No está exigiendo, hermanos, grandezas.
Eso no quiere decir, hermanos, de que Él no quiere que hagamos nada, que hagamos poquito, porque lo poquito, lo mucho que es para nosotros, para Él puede ser poquito, ¿verdad? Pero que lo hagamos de corazón, que lo hagamos con amor. Lo que Él quiere es que nosotros seamos genuinos, poca fuerza. Fíjese que la palabra poca fuerza viene del griego dunami, quiere decir poco poder milagroso. Quiere decir poco poder económico. También quiere decir poca capacidad intelectual. Poca fuerza. Eso es lo que miraba el Señor en esta iglesia. Yo sé que ustedes no tienen capacidad. Con lo poco que ustedes tienen, quizá no tengan todos los dones, pero lo poco yo sé que ustedes lo hacen con amor. Quizá ustedes no tienen capacidad para hacer grandes campañas y gastar las grandes cantidades de dinero porque también tienen poco. Pero ustedes lo están haciendo. Lo hacen de una manera personal. Llevan mi palabra y no ponen excusa para no hacer la predicación que yo les he mandado. Quizá entre ustedes no hay personas que tengan la capacidad, quizá no sean esas personas aptas que digan que son doctores, que son licenciados, pero ustedes en su capacidad, ustedes lo hacen. El Señor, hermano, no está exigiendo mucho. Él no va a decir, pero Señor, es que yo, mira, no puedo, yo ni siquiera puedo leer. El Señor es el que da la fuerza, hermanos. El Señor es el que da la inteligencia. El Señor proviene del entendimiento. Aunque no contemos, hermanos, con las cosas que el hombre aparentemente necesita para hacer la obra del Señor, si lo hacemos con amor y de corazón, el Señor se va a agradar. Así como se agradó con la iglesia de la iglesia de Filadelfia. Por eso, hermanos, no necesitamos tener grandes cantidades de dinero para hacer la obra del Señor. No necesitamos, hermanos. ¿Qué dijo el apóstol Juan, hermanos, cuando iban para el templo a la hora de la oración y se encontraron con un cojo de nacimiento? ¿Cómo se llama? El cojo de por sí, hermanos, ella no estaba pensando en que le dieran sanidad, ¿verdad? Él está pidiendo su quetzal. Y le buscan en la mano en la bolsa y Pedro y Juan y tenemos, pero no, yo nada, vos le digo, pero ni para las tortillas tenemos hoy. ¿Qué le dice Pedro, hermanos, al cojo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Y el milagro se dio, hermanos. Porque no se necesita, hermanos, de tantas cosas. Se necesita nada más el Espíritu de Dios, que es nuestra fuerza y nuestro poder. Gloria al Señor. Aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso sí, mire. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso sí lo va a demandar al Señor, hermanos. Cuando dice guardar, hermano, viene del griego tereto. Quiere decir poner atención a mis mandatos. Obedecer mi palabra. No solamente escuchar, obedecer la palabra del Señor. Eso es lo único que nos manda el Señor. Pero ¿qué sería de nosotros, hermanos, que ni siquiera escuchemos la palabra de Dios? Que ni siquiera escudriñemos las Escrituras. Tenemos que escudriñar las Escrituras, hermanos. Porque no es suficiente lo que predicamos detrás de un púlpito. Aunque con la ayuda del Señor yo siempre trato de predicar lo que dice la palabra del Señor. Pero no es suficiente, hermanos. Tenemos que escudriñar las Escrituras. O sea que has guardado mi palabra, no la has adulterado.
No has cambiado mi palabra por doctrina de demonios. Porque era fácil, hermanos, para ellos, porque ellos estaban acostumbrados a escuchar doctrina de demonios ahí. Y por filosofías humanas. Porque los griegos tenían ese problema, hermanos, que se creían sabios y que todos lo sabían. Pero a pesar de eso, esa iglesia era fiel. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener centrada nuestra mente en la palabra de Dios. Y en nada más, hermanos. En nada más. No pongamos nuestra mirada en nada más, hermanos. Más que en la palabra del Señor. No nos preocupemos, hermanos, si hay milagros o no hay milagros. No nos preocupemos en cosas insignificantes que no aportan a nuestra espiritualidad. Preocupémonos, hermanos, en que podamos escuchar su palabra y obedecerla. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira. Y estas palabras son fuertes, hermanos. Aunque si no las consideramos no las vamos a entender, pero son demasiado fuertes. Dice, está envanecido, nada sabe y delira. Quiere decir, está envanecido, es un orgulloso. Es alguien que no sabe nada. Es alguien que está delirando. ¿Y quién es esa clase de personas? Alguien que está loco. Porque solo los locos deliran, ¿va? Entonces, está diciendo que son enfermos mentales. Todos aquellos hermanos que están tratando, hermanos, de engañar gente, predicándole ideas que no provienen de la palabra del Señor, el Señor los está tratando de locos. Porque están queriendo llevar al reino de los cielos a través de sus propias ideologías y no a través de la palabra del Señor. No, es una locura la que están haciendo. Están delirando. Tengamos cuidado, hermanos, porque hay muchos delirios de locos en esta nuestra época, en esta última época, hermanos, de la historia de la iglesia. Dice, porque hablan acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, dice, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? Apártate de los tales. ¿Se da cuenta que la palabra del Señor ya lo había profetizado de que ahora en estos últimos tiempos esta clase de hombres locos, hermanos, se ha proliferado? Que más que edificar y llamarnos, hermanos, a la unidad, llamarnos, hermanos, a que seamos verdaderos cristianos y que crezcamos como el Señor manda, provocan envidias, pleitos, blasfemias, disputas necias. ¿Por qué? Porque no están predicando la palabra de Dios. Estas son las consecuencias, hermanos. Le sigue diciendo el Señor, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y lo último lindo dice, y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Tiene cuidado, hermanos, porque a cualquiera de nosotros se nos puede dar una circunstancia en la cual neguemos el nombre del Señor. Que Dios nos guarde, hermanos, de no negar su nombre. Recuerden, hermanos, que el Señor les decía, aquí es donde nos va a servir, hermanos, porque esa iglesia había cambiado 3 veces de nombre. Empezó llamándose Filadelfia. Después, ¿cómo les dije? Filadelfia.
Después le dije Neocesaria en honor a César, el nuevo César. Y de último el otro loco que le puso Flavia. Imagínense qué locuras, hermanos. Los gobernantes hacen locuras, hermanos, porque se sienten superpoderosos y pueden hacer lo que ellos quieran aparentemente, pero ante los ojos de Dios, hermanos, están cegados, son ignorantes, porque la sabiduría del hombre, hermanos, para Dios es ignorancia, cuando no se le está honrando y respetando a Él. Por eso, hermanos, en ningún momento lo negaron, ni se avergonzaron de Él. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que te dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El asunto era, hermanos, de que había muchos judíos, porque eran judíos, se creían superiores y se burlaban de ellos. Pero el Señor les profetizó, hermanos, que a través de ellos, aunque ellos se burlaran, ellos iban a llegar al conocimiento de la verdad. Porque muchos judíos, hermanos, se arrepintieron, fueron parte de la iglesia, son parte de la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. El Señor, hermanos, guardará a su iglesia. La promesa que le dio a la iglesia de Filadelfia nos la da a nosotros, la iglesia del siglo XXI. Nos guardará de la ira de Jehová. Nos guardará, hermanos, cuando sean derramadas las 7 copas de su ira, hermanos. Un evento que está muy pronto por suceder. Y serán derramadas las peores de las plagas, hermanos, que han existido en este mundo. Según, hermanos, los estudiosos dicen que esas copas, hermanos, de la ira del Señor serán peores que las que derramó Faraón, hermanos. Que fueron derramadas sobre Faraón y el pueblo de Egipto, cuando no quería dejar ir a su pueblo. Serán peores. Si usted quiere formarse la idea, vaya y lea Apocalipsis capítulo 16. Yo solamente le voy a leer el primer versículo, para que se forme una idea. Si usted quiere irse entendiendo más la situación, para que vea qué clase de castigo va a ser, está del 12 en adelante. Dice, y oí una voz desde el templo, que decía a gritos a los 7 ángeles, una orden de nuestro Dios, hermano, vayan y derramen las 7 copas del furor de Dios. Cuando Dios dé esa orden, hermanos, eso va a ser cosa horrible para este mundo. En el periodo de la gran tribulación, hermanos, se va a ver ese derramamiento de esas copas. Y eso, hermanos, estamos a pocos años, hermanos, de que eso suceda. Pero si nosotros, hermanos, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nosotros no veremos, hermanos, porque estaremos con las puertas cerradas del reino ahí en el cielo. Amén. Y les dice en el versículo número 11, y he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué quiere decir retén, hermano? Aférrate. Aférrate a eso que ya tienes. No lo dejes ir. Me encanta, así como ustedes están actuando. Mantengan esa poca fuerza, porque ustedes no confían en las fuerzas de ustedes, sino que ustedes confían en las fuerzas que yo les doy. Con humildad, así como lo han hecho hasta ahorita. Guarden mi palabra. Séanme fieles, así como lo han sido hasta ahora.
Eso es lo que yo necesito de ustedes, fidelidad. Yo no quiero que ustedes estén señalándose el uno con el otro, sino que ustedes solos háganse un autoanálisis y digan, Señor, te estoy siendo fiel. Si escucha una respuesta positiva, sigan siendo así. Guarden mi palabra, séanme fieles y por nada del mundo lleguen mi nombre. Eso les quiso decir el Señor. Testifiquen de mí, háganlo lo más que pueda, háganlo, no se avergüencen de mí, para que ninguno tome vuestra corona. Miren, hermanos, qué lindo lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Y eso mismo nos está diciendo el Señor ahora a nosotros, hermanos. Que nos aferremos a las cosas pocas que tenemos, pero que Él se satisface con ellas en nosotros. Y ninguno tomará nuestra corona. Ya estamos por terminar, dice el versículo número 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Lo haré columna en el templo de mi Dios. Mire qué promesa, hermanos. Qué promesa. Nos hará columna, aunque ya somos columna de la iglesia, hermanos. Porque Pedro lo dijo: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Él es, hermanos, ¿quién? La piedra angular, la piedra principal. Pero nosotros, nos dice el Señor en 1 de Pedro 2:5, que nosotros somos, hermanos, piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos, hermanos, un equipo que formamos esa construcción que es el Señor, hermanos. Y en 1 Timoteo 3:15 nos dice un poco más claro acerca de que somos columna, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Eso somos la iglesia, hermanos. Somos columna y baluarte de la verdad. O sea, hermanos, la verdadera iglesia del Señor no admite falsedad. Téngame por seguro que quienes están predicando fuera de la palabra de Dios están predicando falsedad. En otras palabras, no son la iglesia, hermanos. O sea, hermanos, sostenemos la iglesia, sostenemos la verdad de la iglesia, hermanos. Fíjese usted que en el templo de Salomón, allí en 1 Reyes 7:21, el templo tenía 2 columnas. Las columnas siempre son importantes, hermanos, en un edificio, sobre todo cuando son edificios grandes. Fíjese que la de la izquierda se llamaba Jaquín, en hebreo quiere decir estabilidad. O sea, Jehová da estabilidad. Entonces, el cristiano logra estabilidad, hermanos, y solidez a través de la palabra de Dios. Pero fíjense que también la del lado derecho se llamaba Boaz. Quiere decir Jehová da la fuerza. O sea que Jehová, el cristiano, recibimos la fuerza ¿de quién? De Jehová, hermanos. Nuestras fuerzas no provienen de nosotros. Nosotros seguimos siendo débiles, somos inútiles. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, hermanos. Ustedes, hermanos,
Como el Señor le dijo a Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, aunque tienes pocos dones, pocos recursos económicos, pero tienes mi poder, o tienes mi fuerza, porque mi Espíritu Santo está en ustedes. Hermanos, nuestra fuerza en los momentos débiles, hay veces que sentimos que ya no nos vamos a poder levantar, por cualquier problema, por cualquier enfermedad, pero cuando sentimos eso, hermanos, el Señor nos lleva para arriba, porque Él es el que nos da las fuerzas, porque así como Filadelfia guardó su palabra, nosotros también debemos de guardar su palabra. A pesar de las limitaciones que podamos tener, como las tuvo Filadelfia, nosotros también, hermanos, podemos salir adelante. Tenemos derecho a la vida eterna, porque seguiremos en la vida eterna, como lo dice ahí el Apocalipsis, hermanos, seguiremos siendo columnas en el templo del Dios viviente. Eso es lo más lindo, hermanos. Y en el último versículo dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué maravilloso, hermanos. Que Dios en su misericordia nos ayude a ser como la iglesia de Filadelfia, hermanos. ¿Cuántos somos como la iglesia de Filadelfia, hermanos? ¿Cuántos somos? Ninguno. Ya me están desanimando, hermanos. Yo pensé que todos iban a levantar la mano así contentos, hermanos, pero mejor agachados en la cabeza. ¿Cuántos son como la iglesia de Filadelfia, hermanos? Amén. Gloria a Dios, hermano. Ya resucité, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos, y sigamos adelante. No es necesario, hermanos, que seamos famosos. No es necesario que impactemos al mundo. Es necesario que honremos a nuestro Dios, hermanos. Y eso es suficiente, hermanos, para que las puertas del reino de los cielos estén abiertas y nos vayamos con Él. Usted que escuchó esta palabra a través de las redes sociales, le damos la oportunidad para que usted se acerque a nuestro Señor Jesucristo a través de su fe en Él y a través del arrepentimiento de sus pecados. Hacemos una invitación para que usted en esta hora abra su corazón y le pida perdón a Él de sus pecados. Y repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora te pido perdón. Sé que te he fallado, sé que te he sido infiel, pero a partir de este momento, Señor, te pido perdón. Y te quiero, Señor bendito, ser parte de la iglesia, así como la iglesia de Filadelfia, para tener abiertas las puertas al reino celestial. Gracias, Padre bendito, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque has sido fiel, Padre Santo, conmigo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Gracias, Padre amado. Gracias, bendito Jesús. La gloria y la honra, Padre Santo, son para ti. Gracias, 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 Padre bendito. Mi alma te alaba, Señor. Yo pongo en tus manos, bendito Dios, a esta congregación, para que tú derrames tu santa bendición, Señor, y cada uno nos comportemos, bendito Dios, de acuerdo a tu voluntad. Así como tú lo estableciste, Señor, en la iglesia de Filadelfia, nosotros podamos ser ejemplo también de una iglesia idónea, una iglesia que pongamos, Señor, honra y gloria a tu santo nombre, una iglesia fiel, una iglesia obediente a tu palabra. Oh bendito Dios, gracias Padre amado, gracias bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Pase, hermano. Solamente quiero hacer una observación, hermanos, de que la actividad que les anuncié de Miel San Marcos, se estaba anunciando que iba a ser en el campo de la feria, pero pensando también en que hubieran algunos inconvenientes a última hora, había un plan B para hacer la actividad. Entonces, por motivos que impidieron hacerlo aquí,
se va a hacer, hermanos, aquí en el Parlamento. Estaba el monumento a la paz, aquí al final de los Pinos, ¿verdad? Ahí en la San Mateo.